Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Terrones y bienvenidos al Reino Paleontológico. El día de hoy les hablaré sobre las nuevas especies de criaturas prehistóricas que fueron descritas y nombradas en el mes de octubre de 2024. Y empezaremos con Gondwanas parisiensis. El Gondwanax es un dinosauriforme silesáurido que fue descubierto en Brasil y vivió durante el periodo Triásico medio a superior, hace unos 237 millones de años. El espécimen holotipo del Gondwanax, que fue descubierto en el año 2014, consiste en el hueso de un fémur, aunque se le han asignado otros huesos, como por ejemplo algunas vértebras y una cintura pélvica parcial, que es un hueso de la cadera. Estos huesos se encuentran parcialmente desarticulados, y se cree que podrían haber más especímenes en la zona. El nombre de este silesáurido significa el señor de Gondwana, lo cual hace referencia al supercontinente de Gondwana. Su tamaño era pequeño, se estima que medía hasta 1 metro de largo. Se cree que al igual que otros silesáuridos, el Gondwanax habría tenido unas patas largas y gráciles, y su dieta posiblemente habría sido a base de plantas e insectos. Como ya expliqué en algunos videos, los silesáuridos son unos parientes muy cercanos de los dinosaurios, pero se cree que podrían incluso ser dinosaurios y pertenecer al clado Ornithischia, pero esto aún no está bien definido. Los fósiles del Gondwanax fueron descubiertos en una secuencia de la Formación Santa María llamada Secuencia Peñeros-Chiniquá. El análisis filogenético del Gondwanax indica que este era muy derivado en el grupo de los silesáuridos, que por cierto es parafilético, es decir, que no incluye a todos los descendientes de ese mismo linaje, y que además el Gondwanax poseía características que eran propias de un dinosaurio verdadero, como por ejemplo que su fémur carecía de unas crestas para anclar los músculos. La importancia de esta nueva especie es que nos puede aportar información de cómo era el parentesco filogenético entre los dinosaurios y los silesaurios, que estos posiblemente podrían ser dinosaurios, pues hay muchos estudios recientes que apoyan esta idea. Acarhynchus martilli. El Acarhynchus es un pterosaurio de la familia Añangueridae que fue descubierto en Marruecos y vivió a inicios del periodo Cretácico superior, entre hace 98 y 94 millones de años. El fósil del Acarhynchus desde un inicio fue recolectado por un comerciante de fósiles. Dicho fósil consiste en la porción de un premaxilar, un hueso de la punta de la mandíbula. La localidad en la que se descubrió es incierta. Solo sabemos que pertenece al grupo Kemkem, el cual data de mediados del periodo Cretácico e inicios del periodo Cretácico superior. Al igual que otros pterosaurios del grupo Kemkem, el Acarhynchus se conoce por huesos de su mandíbula, y esto es lo que le da su nombre, ya que Acarhynchus significa otro hocico. Debido a que sus restos son fragmentarios, no sabemos bien qué tamaño tenía, pero se estima que su envergadura pudiera estar alrededor de 3,5 metros, de punta a punta de las alas. Es posible que al igual que otros añanguéridos, el Acarhynchus poseyera una cresta en su mandíbula superior y otra en su mandíbula inferior. El análisis filogenético indica que Acarhynchus, que está marcado con rojo, estaba cercanamente emparentado con el Cirrocopteryx, y a su vez están incluidos en un clado llamado Mitungini, en el cual también se encuentran pterosaurios australianos. La importancia de esta nueva especie es que no solo aumenta el registro de pterosaurios en el grupo Kemkem, sino que también nos ayuda a complementar el árbol filogenético de los pterosaurios añanguéridos y tal vez cómo se fueron distribuyendo, ya que recordemos que estaba emparentado con pterosaurios australianos a pesar de haber sido descubierto en Marruecos, un país de África. Quaestio simpsonorum. El quaestio es uno de los miembros más antiguos del reino animal. Fue descubierto en Australia y vivió durante el periodo Ediacárico, hasta aproximadamente 565 millones de años.
El fósil de este animal fue descubierto este mismo año en el Parque Nacional Nilpena-Ediacara, que como su nombre lo indica tiene fósiles de la era ediacárica. Además, justo atrás del espécimen se descubrieron unos fósiles que parecían marcas de movimiento, lo cual da a entender que era capaz de moverse, aparentemente arrastrándose. En la parte superior de su cuerpo tenía una forma muy curiosa, que recordaba a un signo de interrogación. De aquí derivó su nombre, que significa pregunta. El cuestio tenía un diámetro de entre 3 y 8 centímetros, y la cresta con forma de signo de interrogación ocupaba un 60% de la longitud del cuerpo. Su cuerpo era de bordes circulares, aunque en la parte trasera tenía una interrupción en forma de V. Y algo que olvidé mencionar al inicio es que se conoce más de una docena de fósiles de cuestio. La importancia de esta nueva especie es que no solo nos presenta un nuevo animal antiguo de las épocas precámbricas, sino que además el buen estado de preservación de sus fósiles nos podrá permitir realizar reconstrucciones audiovisuales de cómo eran y cómo se comportaban. Gamuwabi wingarri. El gamuwabi es un pez celacanto. Los celacantos son un grupo de peces de aletas lobuladas o aletas carnosas. Fue descubierto en Australia y vivió durante el periodo Devónico inferior, hace aproximadamente 419 millones de años. Su fósil, a diferencia de muchos otros fósiles de celacantos del periodo Devónico, se encuentra en un muy buen estado, y este fue descubierto en la formación Gogo, la cual es conocida por su gran variedad de fósiles del periodo Devónico. Como el fósil se encontraba en un buen estado de preservación, nos puede proporcionar más información de cómo era la anatomía de los celacantos más primitivos. Pues resulta que el Namunwabi se encontraba entre los celacantos más basales conocidos. La importancia de esta nueva especie es que aparentemente se trata del celacanto antiguo más completo hasta ahora descubierto. Y gracias a ello podremos conocer más de cómo era la anatomía de los miembros más basales de los celacantos. Myodelphinus miensis. El Myodelphinus es un cetáceo prehistórico de la familia Squalodelphinidae. Fue descubierto en Japón y vivió durante el periodo Mioceno inferior, hace aproximadamente 18 millones de años. Los fósiles de este cetáceo consisten en una porción del cráneo, un hueso irioides que se ubica debajo del mentón y algunas costillas. Su descubrimiento se dio en julio del año 1991. Estos huesos permanecieron intactos en depósitos de calcio, que luego lograron retirar cuidadosamente. El descubrimiento de estos fósiles se realizó por un actual paleontólogo llamado Yoshihiko Saka, que en aquel entonces era un niño de 10 años. El cual ni siquiera pensó que estaría descubriendo una especie nueva. El nombre de este cetáceo significa delfín del Mioceno, haciendo referencia a la época en la que vivió. La importancia de esta nueva especie es que aumenta el registro de cetáceos de la familia Squalodelphinidae en Japón. Baladi guarru. El baladi es una avispa de la familia Pergidae. Fue descubierto en Australia y vivió durante el periodo Mioceno medio, hace aproximadamente entre 16 y 11 millones de años. El fósil de esta avispa fue descubierto en el año 2018, y a su familia, los pérgidos, se les suele llamar moscas de sierra, a pesar de no ser moscas. El nombre lo obtienen ya que tienen un ovispor en forma de sierra que utilizan para poner huevos, y también por su apariencia parecida a una mosca. Esta nueva especie nos permitió realizar análisis sobre el origen de las llamadas moscas de sierra. Los análisis indicaron que este grupo se habría originado hace aproximadamente 100 millones de años durante el periodo Cretácico. Esto significaría que se originaron en el supercontinente Gondwana, el cual mencionamos hace rato, y que cuando se separó, las moscas de sierra se dispersaron por los continentes de América del Sur y Australia. En el fósil del baladi también lograron preservarse granos de polen en su cabeza. Esto revela que antes de quedarse fosilizado había visitado una flor.
La importancia de esta nueva especie es que nos ayudó a comprender mejor el origen de las moscas sierra y que nos muestra un fósil que nos presenta lo último que hizo antes de morir. Ninumbihan ducoduca. El Ninumbihan es un temnospóndilo, que como ya expliqué en otros videos son un grupo de anfibios basales, y pertenece al suborden Stereospondili. Fue descubierto en el estado de Wyoming en Estados Unidos y vivió durante el periodo Triásico Superior, hace aproximadamente 231 millones de años. Los primeros especímenes de este temnospóndilo fueron recolectados en los años 2015, 2016 y 2018. Los especímenes fueron encontrados dentro de madrigueras, las cuales eran de subverticales a verticales, y se cree que las realizaban en periodos de estivación. La estivación es prácticamente lo opuesto a la invernación, ya que en vez de ocurrir en invierno, ocurre en verano. Se cree que el Ninumbihan habría sido principalmente acuático, y que estas madrigueras las habría excavado en periodos de sequedad. Estas madrigueras están contenidas predominantemente dentro de la arenisca fluvial, y aparentemente eran una estrategia adaptativa al ecosistema. En base a los análisis filogenéticos, solo sabemos que pertenece al grupo de los estereospóndilos, pues por el momento es incierto exactamente a qué familia de estereospóndilos pertenece. Y en cuanto al significado de su nombre, significa perteneciente a Ninumbi. Ninumbi es una forma de referirse en el idioma Shoshone a la gente pequeña que habita en las montañas. La importancia de esta nueva especie es que se trata del primer temnospóndilo conocido en cavar madrigueras como un método de adaptación. Magnusabis ecalacaensis. El Magnusabis es un ave prehistórica del clado de los enantiornites, los cuales vivieron durante el periodo Cretácico y fueron muy abundantes durante dicha época. Fue descubierto en el estado de Montana, en Estados Unidos, y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 66 millones de años. Los fósiles de esta ave consisten en algunos huesos de la pata, como por ejemplo el tarso-metatarso y un metatarso. Estos fósiles fueron descubiertos en la famosa formación Hell Creek, en donde se encuentra el icónico Tyrannosaurus Rex. Los huesos de la pata del Magnusabis poseen unas adaptaciones que son similares a las de las aves rapaces, lo que indica que su estilo de caza habría sido ese mismo, al estilo de un halcón o de una lechuza. El nombre de esta ave significa ave grande. La importancia de esta nueva especie es que se trata de una de las primeras aves enantiornitas en presentar características rapaces. Ardetosaurus viator. El Ardetosaurus es un dinosaurio saurópodo de la familia Diplodocide. Fue descubierto en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, y vivió durante el periodo Jurásico Superior, entre hace 150 y 149 millones de años. El fósil de este dinosaurio fue descubierto en una cantera llamada Howe Stephens, en el año 1993. Originalmente este espécimen fue asignado al Diplodocus y fue apodado Brosmeli, que significa desmenuzable en el idioma alemán suizo. En el año 2003 hubo un incendio en el museo en el que estaba alojado Brosmeli, en el cual perecieron más de 100 huesos de distintos especímenes, incluyendo algunos huesos de Brosmeli. Felizmente la mayor parte del fósil sobrevivió al incendio. Y finalmente en este año, junto con otros especímenes llamados Triplo y Twin, fue descrito y nombrado esta nueva especie. El nombre de este dinosaurio, Ardetosaurus, significa reptil quemado, haciendo referencia al incendio anteriormente mencionado del cual logró sobrevivir. Los análisis realizados a los huesos indican que el espécimen de Ardetosaurus habría tenido alrededor de 22 años, siendo un adulto completamente maduro, que habría alcanzado su madurez sexual a los 13 años y la madurez esquelética a los 17. Se estima que habría medido entre 18 y 20 metros de largo.
Al igual que otros diplodócidos, su cola habría sido larga y delgada y la parte final de la misma habría tenido una forma tipo de látigo. Y algo que olvidé mencionar es que el descubrimiento de sus fósiles se dio en la famosa Formación Morrison, la cual es muy conocida por poseer una gran variedad de fósiles del periodo Jurásico Superior. La importancia de esta nueva especie es que aumenta la diversidad de dinosaurios diplodócidos en la Formación Morrison. Emiliasaura alessandri. El Emiliasaura es un dinosaurio ornitópodo del clado Rhamnodontomorpha. Fue descubierto en Argentina y vivió durante el periodo Cretácico Inferior, hace aproximadamente entre 138 y 132 millones de años. Los fósiles de este dinosaurio consisten en algunas partes de las patas, algunas porciones de las extremidades anteriores, algunas partes de la cadera y algunas vértebras caudales. Todos estos restos fueron descubiertos en la Formación Mullichinco, en la cual también fue descubierto un dinosaurio carnívoro de tamaño pequeño a mediano llamado Lajasvenator. Como mencioné antes, el Emiliasaura pertenece al clado Rhamnodontomorpha, un grupo de dinosaurios ornitópodos que fue muy abundante en continentes como Oceanía y Europa. Y da el caso de que el Emiliasaura es el primer dinosaurio rhamnodontomorfo descrito en Sudamérica. Además, era un rhamnodontomorfo de tamaño mediano a grande. Se le estiman unos 5 metros de largo, que si bien es un tamaño muy inferior comparado a otros rhamnodontomorfos como por ejemplo el Mutaburrasaurus, sigue siendo algo grande teniendo en cuenta la época en la que vivió. Pues es que durante el Cretácico Inferior varios rhamnodontomorfos no solían crecer tan grandes. La importancia de esta nueva especie es que al ser el primer rhamnodontomorfo descrito en Sudamérica, nos puede dar información de cómo fue la diversificación de este grupo durante inicios del periodo Cretácico. Yuanyuanlong Bainian. El Yuanyuanlong es un dinosaurio terópodo del clado de los oviraptorosaurios. Fue descubierto en China y vivió durante el periodo Cretácico Inferior, hace aproximadamente entre 120 y 110 millones de años. El fósil de este dinosaurio fue descubierto en el año 2021. Este fósil contiene varios huesos, incluyendo varias costillas, vértebras, una extremidad delantera, una extremidad trasera, una cintura pélvica, etc. También se tiene la parte superior de su cráneo, el cual es corto y profundo. El nombre de este dinosaurio significa pato dragón mandarín. Y algo que llamó la atención de los paleontólogos es que el Yuanyuanlong poseía características que eran intermedias entre oviraptorosaurios primitivos y oviraptorosaurios más derivados. Además, en sus patas poseía características que eran similares a las de las aves zancudas, como por ejemplo las cigüeñas, lo que sugiere que pudo haber tenido hábitos vadeadores. Es decir, que habría pescado en ríos caminando dentro de zonas muy poco profundas. Se trataba de un oviraptorosaurio de tamaño pequeño, midiendo tan solo 1 metro de largo. La importancia de esta nueva especie es que al poseer rasgos que estaban entre oviraptorosaurios primitivos y oviraptorosaurios derivados, nos ayuda a comprender mejor la evolución de este tipo de dinosaurios. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.